Hola, hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de estadística. Como tema principal, elegimos la consolidación del proceso de paz en Colombia. Para esto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las variables sociodemográficas más relevantes en la manera en la que el proceso de paz se ha consolidado en Colombia? Nosotros somos conscientes que hay multiplicidad de variables sociodemográficas que pueden tener impacto en la facilidad o dificultad que se ha tenido para consolidar medidas tomadas durante el proceso de paz en Colombia, como por ejemplo la reinserción de los excombatientes. Por eso consideramos que las percepciones ciudadanas frente al rol del Estado y la sensación de seguridad que éste les brinda y las opciones sobre los excombatientes son las variables con más incidencia en la construcción del proceso de paz. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio es en efecto conocer si estas son o no las variables más relevantes para la construcción del proceso de paz. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de un proceso de paz es lograr la convivencia entre los diferentes actores del conflicto, decidimos saber y analizar cómo se sienten los ciudadanos frente a tener excombatientes como vecinos. Y sabiendo que nuestro país es altamente diverso, sobre todo entre la urbanidad y la ruralidad, quisimos saber si este factor es relevante para esta percepción de comodidad. Hicimos una prueba a dos proporciones, en la cual planteamos que la comodidad teniendo excombatientes como vecinos era igual tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Con un nivel de significancia del 95% y un estadístico de prueba del 0.865, nos dimos cuenta que no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que, en efecto, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas se tiene la misma percepción de comodidad sobre cómo se sentirían al tener a excombatientes como vecinos. Ahora presentaremos un análisis estadístico sobre la relación entre la percepción de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y la disposición de los individuos a portar un arma en el contexto del posconflicto colombiano. Este tema es fundamental para entender cómo la desconfianza en las instituciones realmente puede influir en decisiones individuales que impactan la seguridad individual y la colectiva. Dicho esto, estas variables conectan seguridad y derechos humanos en el posconflicto, debido a que la disposición a portar un arma refleja realmente inseguridad y desconfianza en el Estado y sus instituciones, lo que se vincula al respeto a los derechos humanos. Y según el PNUD, la percepción negativa de las instituciones genera respuestas como el porte de armas en Colombia. Por otra parte, los niveles de desconfianza en las Fuerzas Armadas y la disposición a armarse varía según diversos factores, como la región, el estrato económico y la historia de violencia en ciertos territorios. Y tal como señalan varios autores, la percepción de seguridad y justicia no es uniforme, sino que está realmente condicionada por el contexto sociodemográfico. Y por último, la relación entre estas variables nos permite entender cómo la desconfianza en las instituciones perpetúa a la inseguridad e imposibilita la construcción de una paz duradera. En primer lugar, realizamos una prueba de independencia chi cuadrado, y los resultados fueron los siguientes. El estadístico chi cuadrado dio 10.46 y el p-valor dio 0.106. Al ser el p-valor mayor a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula, lo que indica que no hay una relación estadísticamente significativa entre la percepción de derechos humanos y la disposición a portar un arma. Esto realmente sugiere que la decisión de portar un arma no está directamente influenciada por cómo las personas perciben las Fuerzas Armadas en términos de derechos humanos. Ahora bien, analizaremos esta gráfica, la cual muestra la distribución de respuestas según las dos variables clave que hemos venido hablando. La primera siendo la percepción de respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que está en una escala de 1 a 7, como se ve a mano derecha, y la disposición a portar un arma para protegerse, que son las respuestas de sí o no. Teniendo esto en cuenta, se busca identificar patrones o relaciones entre estas variables que puedan aportar al análisis sobre la consolidación del proceso de paz en Colombia. Para analizar las respuestas de quienes no portarían un arma, entendemos que la mayor concentración de respuestas, especialmente en valores altos, como son 4 y 6, sugiere que aquellos que no están dispuestos a portar un arma tienden a percibir un mayor respeto a los derechos humanos, y esto podría reflejar una mayor confianza en las instituciones y en la capacidad estatal para garantizar la seguridad. Ahora bien, para analizar las respuestas de quienes sí portarían un arma, en este grupo, como se ve en la tabla, en la gráfica, perdón, hay una menor concentración de respuestas en valores altos de la escala, como 6 y 7, lo que indica una percepción más negativa sobre el respeto a los derechos humanos, y esto puede interpretarse como una falta de confianza en las instituciones que podría llevar a que las personas consideren medidas individuales de autoprotección. En segundo lugar, realizamos un análisis de regresión lineal para evaluar el poder predictivo. Los resultados fueron los siguientes. R cuadrado nos dio 0.00025 y p-valor 0.543. Estos resultados realmente muestran que la percepción de respeto a los derechos humanos no tiene un poder predictivo sobre la disposición a portar un arma. En otras palabras y en formas más sencillas, incluso cuando se mejoran las percepciones, no necesariamente cambian las decisiones sobre el porte de armas. Ahora se realizará una prueba ad nova comparando la etnicidad y los derechos básicos protegidos percibidos por estas comunidades. En primer lugar, se hizo un análisis inicial con Boxplot para ver a grandes rasgos cuál es esta diferencia de percepción según etnia. En esta nos percatamos que todas las categorías étnicas tienen una distribución similar en términos de rango y dispersión. La línea dentro de la caja representa la mediana. En todas las categorías la mediana está cerca a 4, lo que sugiere que la percepción promedio de los derechos básicos protegidos no varía sustancialmente entre los grupos étnicos. Específicamente, el grupo de negros e indígenas, aunque similares, las medias están ligeramente más bajas, lo que puede sugerir una percepción un poco más negativa hacia los derechos que el Estado ha garantizado para estas comunidades. Ahora acá se realiza una gráfica que indica el promedio de percepción de los derechos protegidos según nuevamente cada etnia.
En esta nos podemos percatar que los puntajes más altos se los llevan los indígenas y los mulatos. Sin embargo, a la hora de ver el puntaje N, que es cuántas personas pues, se tomaron en cuenta para la prueba, nos damos cuenta que coincide con la menor cantidad de población. Es decir, pese a que en promedio los grupos indígenas y mulatos perciben pues una mejor garantía de sus derechos, también son el grupo al que menos personas se les preguntó. A los indígenas con 488 personas y a los mulatos con 175, comparado con los blancos, a quienes se les preguntaron a 3.756 personas. Desde acá hay una gran discrepancia entre el número de personas que se comparan y también puede pues, demostrar un sesgo al respecto. Ahora bien, la justificación de las variables, que tiene que ver esas variables con esta pregunta de investigación y el objetivo que tenemos con esta. Colombia es un país con una gran diversidad étnica y los impactos del conflicto armado han sido desproporcionados en comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales. Analizar esta variable permite identificar si las percepciones sobre el proceso de paz y las acciones del Estado varían según pues, el grupo étnico, lo cual es crucial para entender las desigualdades históricas y ajustar precisamente las estrategias y la promoción del proceso de paz según pues, principios de equidad y reconciliación, entendiendo las diferencias históricas que pues, configuran nuestra sociedad colombiana. Asimismo, la confianza de la ciudadanía en el Estado es un pilar fundamental para la consolidación de la paz. Es así como la protección de los derechos básicos como la educación, la salud y la seguridad es un indicador directo de la capacidad que tiene el Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía y creemos que es una variable fundamental para entender cómo el Estado ha estado presente, no solamente pues, respondiendo ante las necesidades de las comunidades, sino también en el marco del conflicto armado y pues, su consiguiente proceso de paz. Ahora, como lo mencionamos anteriormente, ya tenemos una idea muy general de lo que se puede concluir de la comparación entre grupos étnicos y los derechos básicos protegidos que perciben estas mismas. Sin embargo, creemos que ANOVA es una buena prueba pues, para comprobar esta pues, hipótesis inicial. Entonces, determinar si las percepciones sobre la protección de derechos básicos es igual entre los distintos grupos étnicos o si existen diferencias estadísticamente significativas que puedan señalar desigualdades o discrepancias en la percepción de derechos fundamentales según la pertenencia étnica. Entonces, como hipótesis nula, tenemos que la percepción sobre los derechos básicos que están protegidos no varía significativamente entre grupos étnicos. Tenemos que la medida de los mestizos, la medida de los blancos, la medida de los negros, la medida de los indígenas y la medida de los mulatos es la misma. Por otro lado, la hipótesis alternativa es que al menos un grupo étnico tiene una percepción significativamente diferente al resto de los grupos. Realizamos una prueba ANOVA de análisis de varianza de un factor y obtuvimos los siguientes resultados que pueden ver en pantalla. En esta, otra vez, hacemos hincapié en que la cuenta de los distintos grupos es muy diferente y no hay una uniformidad de personas a las que se preguntó y esto puede influir significativamente en los resultados y pues, en la percepción general que se tiene de los derechos percibidos. Acá los datos más relevantes de este análisis de varianza son los valores de F, la probabilidad y el valor crítico para F. Según el análisis de esta prueba, nos damos cuenta que F crítico es mayor a F, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. De esto concluimos que no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la percepción de los derechos básicos protegidos varía entre grupos étnicos. ¿Qué podemos decir de esta información? En Colombia los grupos étnicos han tenido históricamente diferencias de los derechos debido a factores como la discriminación, el desplazamiento forzado y la marginación geográfica. La ausencia de diferencias significativas podría ser interpretada como un avance hacia la equidad, pero también podría reflejar una percepción homogénea de la ineficiencia del Estado en la garantía de derechos básicos, lo cual sería aún más preocupante. El hecho de que las percepciones sean similares entre grupos puede sugerir que los problemas relacionados con la protección de derechos básicos son compartidos por toda la población independiente de su unicidad. La percepción generalizada de las diferencias podría ser un reflejo de las políticas públicas que no han alcanzado a garantizar pues, derechos fundamentales de manera efectiva. En este caso se podría argumentar que el sistema no está favoreciendo ni perjudicando de manera significativa a ningún grupo pues, étnico en particular y más bien la percepción es general y baja conforme pues, a este tema. Para esta parte del estudio, primero nos vamos a enfocar en dos conceptos de justicia: el concepto de justicia tradicional versus el concepto de justicia restaurativa. La justicia tradicional se basa en castigar al infractor, poniendo el énfasis en la transgresión de la ley. El objetivo principal es imponer sanciones proporcionales al delito con procesos estrictamente formales, como la cárcel. Por otra parte, la justicia restaurativa busca reparar el daño causado. En este enfoque, la víctima ocupa un rol central y se busca tanto su sanación como la reintegración del infractor mediante procesos un poco más flexibles que se basan en el diálogo. Un claro ejemplo de esto es la mediación víctima-infractor. Los datos que sustentan este estudio se dividen en dos grupos, entre variables independientes y variables dependientes. Las independientes se subdividen en otros cuatro grupos, que son demográficas, por región, socioeconómicas y confianza en las instituciones. Y la variable dependiente mide si los ciudadanos tienen una actitud positiva o negativa hacia el perdón y la reconciliación con las FARC, que se expresa de forma binaria, con un sí o un no. Para tener claridad si había relación entre las variables mencionadas anteriormente, hicimos un modelo de regresión logística en el que la hipótesis nula es que ninguna de las variables tiene un efecto significativo en la probabilidad de reconciliación, y la hipótesis alternativa es que al menos una de las variables sí tiene un efecto significativo en la probabilidad de reconciliación. Por lo tanto, los resultados son los siguientes. La variable ingreso mensual del hogar, urbanización y edad no tienen un impacto significativo para la variable dependiente, y por el contrario, lo que es confianza en el sistema judicial, tanto mucho como nada, sí tienen un efecto significativo. En este caso, un coeficiente positivo implica que a mayor confianza en el sistema judicial aumenta la probabilidad de perdonar y reconciliarse. Y por el contrario, un coeficiente negativo implica que la falta de confianza en el sistema judicial reduce significativamente la probabilidad de reconciliación. La confianza en la policía fuerte con un coeficiente positivo también menciona que existe una relación entre tener alta confianza en la policía y la probabilidad de reconciliación. Y para finalizar, el coeficiente negativo de las personas de la región central indica que esta población tiene menor probabilidad de reconciliación en comparación con las demás regiones. No las puse porque no había espacio, pero las demás regiones no tienen un p-valor significativo. Y adicional a esto, el modelo tiene un pseudo R cuadrado de 0.9736, lo que sugiere que el modelo explica un 97.36% de la variabilidad de la respuesta. Finalmente, para terminar esta parte del estudio, realizamos un análisis de prueba de independencia con el fin de definir si el perdón depende de la confianza en el sistema judicial. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula es que el perdón es independiente de la confianza en el sistema judicial, y donde la hipótesis alternativa es que la percepción del perdón depende de la confianza del sistema judicial. Con una significancia del 0.05%, es decir, de un 5%, tenemos que el p-valor es un número muy pequeño, por lo tanto tenemos suficiente evidencia estadística para decir que, para rechazar la hipótesis nula, es decir, que la percepción del perdón sí depende de la confianza en el sistema judicial. Adicional a esto, en el mapa de calor, donde el eje vertical es la percepción del perdón y el eje horizontal es la confianza en el sistema judicial, podemos llegar a ver las siguientes tendencias visibles. En la fila correspondiente a sí, las celdas más oscuras
con altos niveles de confianza, en este caso 5 y 6. Esto indica que a mayor confianza en el sistema judicial hay una mayor frecuencia de personas que están dispuestas al perdón. Y en contraste, para las filas de no, las frecuencias altas, es decir, los colores oscuros, están asociados con niveles más bajos de confianza, en este caso como el 3 y el 4. Una parte súper importante del proceso de paz es el tema de los juicios a los excombatientes. Por eso quisimos saber qué impacta en la opinión de los colombianos sobre estos juicios. Al querer entender las razones por las cuales los ciudadanos querrían que no se lleve a juicio a un desmovilizado de las FARC, tendría sentido buscar motivos que muestren sentido de responsabilidad de estos actores. Por eso encontramos la variable confianza en las FARC y también elegimos la reducción, si se está de acuerdo con la reducción de penas al confesar crímenes y si se está de acuerdo con la reducción de penas al identificar a minas. Una vez preseleccionadas estas variables, debíamos determinar si nos funcionaban para el modelo o no. Para eso hicimos una prueba de correlación que nos mostró que en efecto estas variables impactan en la varianza que tiene nuestra variable independiente, que es la percepción o la opinión de no llevar a juicio a los desmovilizados de las FARC. Entonces, en este sentido, podríamos ejecutar nuestra prueba de regresión. Al ejecutar nuestra regresión, nos dimos cuenta que el coeficiente de determinación es de 0,174. Esto nos lleva a concluir que alrededor del 17% de la variación en la opinión de que no se lleve a juicio a un desmovilizado de las FARC es dado por nuestras variables independientes. De lo anterior, podemos decir que nuestro modelo sí nos brinda suficiente información sobre las razones que implican la opinión de que no se debería llevar a juicio a un desmovilizado, porque varían a esta opinión en un casi 20%. Igual se recomienda seguir buscando otras variables que nos den una mejor explicación. Bueno, también tenemos que ver cuál es la visión de los civiles frente a los desmovilizados en este proceso de paz. Bueno, para saber cuál es la percepción de los civiles frente a los desmovilizados, hice dos pruebas de independencia. Esta primera toma como variables se sentiría calmado rodeado por desmovilizados y el sexo. Lo que me dice mi prueba chi cuadrado es que el valor calculado es mayor al valor crítico, lo que quiere decir que hay una dependencia entre estas dos variables. Por lo que vemos aquí en la tabla, es que al principio son las mujeres las que están más en desacuerdo y ya después son los hombres los que están más de acuerdo. Lo que se puede interpretar a partir de esto es que son las mujeres las que se sienten menos calmadas que los hombres frente a los desmovilizados. A partir de estas variables y la prueba de independencia podemos ver cómo las comunidades perciben y conviven con los desmovilizados. Esto queriendo decir que como el valor de chi cuadrado fue mayor que el valor crítico, exactamente 9 puntos, analizamos que dependiendo de tu sexo te puedes sentir más o menos calmado frente a estar rodeado a desmovilizados. Esto se puede deber a experiencias diferenciadas durante el conflicto, como puede ser la violencia de género, amenazas específicas y demás conflictos. Esto puede evidenciar una brecha emocional que podría ser una barrera para la reconciliación. Bueno, en esta prueba de independencia, lo que hice fue tomar las variables sobre la confianza en las FARC y si tendría un arma, para saber si existe una relación entre estas variables. Lo que me indica el chi calculado es que no existe, ya que no supera el valor crítico, lo que quiere decir que estas variables no son dependientes, pero lo que podemos analizar de la tabla es que el 88% de la población no confía nada en las FARC, un 11% confía un poco y un 1% confía mucho en las FARC. A partir del anterior, la confianza en las FARC y la disposición a tener un arma, esto refleja aspectos claves en el proceso de paz de Colombia, donde aunque un 88% de la población no confía en las FARC, la mayoría, un 72%, no considera necesario portar un arma. Lo que sugiere que aunque haya mucha desconfianza entre la población, no ven como necesidad las armas para solventar esta inseguridad. Esto pues nos dice que la población apuesta por un proceso de paz y un camino para superar la violencia sin armas. Las variables muestran que la confianza en las instituciones, especialmente en el sistema judicial, es clave para la reconciliación en Colombia. Pues a una mayor confianza pues se fomentan como actitudes más positivas hacia el perdón, mientras que a su ausencia se refuerza el rechazo. También pues podemos evidenciar a partir de nuestras pruebas que hay muchas desigualdades étnicas y regionales en el país, que esto dificulta la reconciliación entre las Fuerzas Armadas y la población. También a pesar que hay bastante desconfianza hacia las FARC, la baja intención de portar armas refleja pues un apoyo implícito hacia esa estabilidad que quiere el país, a que pues estas variables no solo ayudan a tener un impacto en el proceso de paz, sino que también destacan la necesidad de abordar las desigualdades estructurales para avanzar hacia una paz más inclusiva.